Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. De las protestas indígenas que sacuden Imbabura, varios militares fueron retenidos por manifestantes y liberados tras diálogos. Mientras las Fuerzas Armadas denuncian un secuestro y los familiares exigen la liberación total de los uniformados, las comunidades indígenas reclaman por demandas, incluido el subsidio, la eliminación del subsidio al diésel. La figura del alcalde de Cotacachi ha sido importante en estos diálogos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Yomar Ceballos, alcalde de Cotacachi. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Listos para poder compartir una amena conversa en estos momentos difíciles. Así es, muchísimas gracias. Alcalde, para empezar me gustaría saber cuál fue exactamente su papel en estas conversaciones que se han logrado y que permitieron la liberación de algunos militares que estaban retenidos. Bueno, desde que se declaró, se manifestó el paro, el lunes 20 de septiembre, a través de la Asamblea Cantonal, mi persona y la presidenta Marta Túqueres de la UNORCAC, convocamos a una reunión como para ver los escenarios que se están presentando y que a futuro se saben profundizar, porque los paros del movimiento indígena son progresivos. De tal manera que por los lamentables incidentes que hubo el día lunes en Otavalo, recordarán ustedes, no pudo llegar la UNORCAC, pero mantuvimos nosotros con los transportistas. De ahí en adelante, reuniones telefónicas, presenciales, con los actores principales, policía, ejército, organizaciones, en aras de encontrar un espacio para el diálogo. Uh-huh. De tal manera que hubo algunos acuerdos en los que el municipio no trabaje, al menos físicamente la cumplimos. Hubo un acuerdo que no publique nada en las redes del municipio ni en las mías personales, lo cumplimos, y obviamente eso permitió tener bastante confianza de los dos lados, a tal punto que nadie podía esperar el fallecimiento de un cotacacheño, Efraín Fueres, que es de Inquinzala, del sector de la parroquia de Quiroga, en un sector que no es Cotacachi, que es en la E35 en Pinzaquí. Y luego de eso ya nosotros activamos mucho más los mecanismos para dialogar, y lamentablemente se produjo a raíz de este fallecimiento también la detención de 17 militares, y luego al otro día del asesinato, si no me equivoco, un policía nacional. Ahí tuve que actuar mucho más fuerte, con más prudencia, y sentarme continuamente a dialogar con las partes. Tengo que reconocer la apertura y la buena voluntad de seguir viviendo en Cotacachi en paz, y de que la mejor arma para que se acabe este conflicto es el tema del diálogo. Así es. Ahora, alcalde, los manifestantes habían puesto condiciones concretas para liberar a los uniformados, no sé, como garantías de no represión, había escuchado, hablaban de liberación también de detenidos u otros acuerdos. ¿A qué acuerdos llegaron? Bueno, el lunes en la mañana se liberó a un policía que no estuvo en las represiones. Uh-huh. Él vive acá en Cotacachi. Luego el día martes de la noche liberaron a 4 militares, y el día de ayer a 14, así que siempre hay que tener bien, porque hay medios de información que están había como tergiversando. Diferencia en las cifras. Sí, y el día de ayer, en la asamblea de aplicación y ejercicio de la justicia propia, que habían dado resguardo a los 13 militares, porque los 4 ya fueron entregados el día anterior, dieron resguardo los calvidos en un territorio ancestral. Nunca fueron secuestrados. A decir de las militares, nunca les maltrataron, les dieron comida. ¿Cómo que nunca fueron secuestrados? Entonces, ¿qué fueron? Si fueron retenidos. Retenido contra su voluntad, en la ley es igual a secuestrados. No. No se olvide que la Constitución, pronunciamientos de la Corte
constitucional habla también del resguardo de los cabildos en territorios comunales o en territorios ancestrales o indígenas. Así que hay un procedimiento en la justicia indígena. Ustedes pueden escuchar luego el acta que se pasará. Ayer estuvo presente una delegada de la Fiscalía, la Cruz Roja, estuvo Derechos Humanos, estuvo la Defensoría del Pueblo, y ahí firmaron y manifestaron que nunca fueron secuestrados, sino más bien estuvieron protegidos y resguardados. Bueno, ahí habrá que ver qué fue lo que se firmó, porque de todas maneras la retención contra la voluntad de una persona no puede ser justificada en ninguna parte. Somos un solo país, por más que los indígenas tengan sus propias normativas en sus comunidades, no somos un solo país, ¿no? Esas son cosas que a veces son inentendibles. Pero bueno, ¿cuál fue el estado que usted pudo constatar de los militares que fueron liberados, es decir, en su salud? ¿Cómo estaban ellos? El Estado ha dicho en algunos informes de algunos ministros de que habían sufrido bastantes agresiones. Sí, lamentamos mucho que la información oficial trastoca la realidad. Imagínense que manifestó que hay organizaciones delincuenciales en Cotacachi. Se confunden que el sector en el que estaba no es Cotacachi, es Pinzaquí, que pertenece a Otavalo. Sin embargo, siempre vamos para allá. En el estado estuvo la Cruz Roja, efectivamente algunos estaban golpeados, pero eso no fue el momento que se les dio el resguardo comunitario. Eso fue en las manifestaciones posteriores al asesinato a Efraín Amaguaña, a Efraín Fuérez. Y en este sentido nosotros vimos, ellos también vieron con la Cruz Roja, en el sentido de que efectivamente nosotros estamos ratificando que el estado de salud, el momento que fueron entregados a las comunidades, no pasó absolutamente nada. Ahora, volviendo al tema de la retención en sí de los militares, entiendo que las Fuerzas Armadas ya presentaron una denuncia por secuestro. ¿Cómo se concilió eso con lo que usted acaba de plantear, que ellos admitieron no haber sido secuestrados, sino que estaban retenidos o resguardados por la comunidad? ¿Cómo conciliaron eso? Hasta donde sé, en los diálogos que mantuvimos con varios coroneles de la policía, del ejército, para poder lograr esta liberación, no me comentaron que había una denuncia. Se tomaron las cartas necesarias para que eso no pueda suceder. Ellos tienen grabados las versiones delante de la asamblea, que es la comunitaria para la aplicación y ejercicio de la justicia indígena, en la que ellos manifiestan que efectivamente no fueron secuestrados y que no les maltrataron, que respetaron sus derechos humanos y que ellos ratificarán en sus testimonios de esa manera. Ahora, de estas reuniones, de este diálogo que esperamos los ecuatorianos continúe y se haga más amplio hacia otros sectores, ¿quiénes están participando en la zona donde usted está, es decir, en el norte, en Imbabura? Porque hay algunos que dicen nos estamos sumando al diálogo, hablo de comunidades indígenas, otros dicen no, como entre los quichuas creo que hay, si no me parece, algunas divisiones, en donde, ¿qué es lo que pasa con el movimiento indígena específicamente en Imbabura? ¿Están unidos? ¿Todos quieren conversar o no todos están participando del diálogo? A ver, la UNORCAC está integrada por alrededor de 48 comunidades. Es filial de la FICATPI a nivel provincial, una organización de segundo grado, y es filial de la FENOCIN a nivel nacional. No es filial ni de la FICI ni de la CONAIE, pero eso no quiere decir que haya actos de hermandad, actos de solidaridad, de coordinación. Desde la UNORCAC, ayer conversamos en la asamblea, no se ha entrado aún al diálogo. Nosotros desde el día lunes 20 hemos estado invitando al diálogo. Yo me he reunido telefónicamente al menos con 10 personas del gobierno, ministerios, personas que han querido interlocutar y lamentablemente no había oído. Ayer la gobernadora invita de manera general al diálogo, incluida la UNORCAC, pero sabiendo que teníamos esta asamblea. Entonces, no es que se ha negado la asamblea. Una vez que se ha entregado a los militares, estamos preparando ciertos mecanismos. Usted sabe que hay protocolos internacionales y nacionales previos al diálogo. Fecha, dónde,
quiénes van a actuar como observadores, quién va a ser la persona o que va a dirigir el diálogo, de tal manera que aspiremos que hoy en la tarde o en la noche tengamos acordado los mecanismos previos al diálogo, y que también ha pedido el pueblo Cayambi y los pueblos de Otavalo que se quieren sumar a ese diálogo, puesto que me parece que la dirigencia tiene diferencias con las bases en la FICI. Ahora, ayer yo conversaba con Paulina Bercoutere, que es la viceprefecta de Imbabura. Ella dice que ha intentado participar en los diálogos, pero que no se lo permiten. También habló en este espacio de que ella y algunas otras autoridades de la provincia que no son afines al gobierno, que se han pronunciado en contra del gobierno, se les ha cerrado las cuentas bancarias de manera arbitraria. ¿Qué nos puede decir usted de eso? ¿Por qué no están participando con usted también en el diálogo? A ver, nosotros somos parte del COE provincial, el prefecto, la viceprefecta Paulina, los alcaldes, y mantuvimos una reunión, si no me equivoco, el domingo, invitando al diálogo. Yo soy el presidente de AME de Imbabura. Nos reunimos los 6 alcaldes y tuvimos la solidaridad de AME Nacional en buscar mecanismos para el diálogo, pero nadie quería desde el gobierno nacional sentarse a dialogar. Desde la UNORCAC, con los que más tengo contacto, había toda la predisposición y les habíamos expresado: no interesa quién sea el mediador, no interesa en dónde sea, lo que nos interesa es que se sienten, y si hay posturas muy diferentes en varios puntos, pero que sea una mesa y que no haya condiciones ni de un lado ni del otro para el diálogo. Por eso es que aceleramos las conversaciones, para que una muestra del movimiento indígena de Cotacachi con la UNORCAC sea la entrega del policía, los 4 militares que estaban previstos de entregarles ayer, que sea un total de 17, ya se los entregó. Hoy sí tengo que reconocer que hay una apertura desde la Vicepresidencia de la República para poder iniciar de la manera más inmediata los diálogos. Y en esos diálogos van a participar también las otras autoridades. Me refiero justamente a la prefecta, a la viceprefecta, Paulina, a los prefectos, al prefecto, perdón, no sé, a quienes, al resto de alcaldes van a participar. ¿Quiénes son las autoridades que sí van a participar y por qué no están todas? Porque todas deberían estar interesadas. Todavía no se ha definido quiénes van a estar, ni quién es el mediador, ni quién va a dirigir la mesa de diálogo. A partir de hoy, que en la mañana la asamblea finalizó a las 3 de la mañana, después del traslado de Efraín Fuérez, y nos trasladamos luego a la asamblea, de tal manera que hay que apresurar, obviamente, pero acá en Cotacachi y en el movimiento indígena son otros los tiempos, son otros los mecanismos, y no puedo yo ser la voz oficial para que participe Paulina, Richard, eso tendrá. Pero usted ha conocido de esas denuncias que ha hecho Paulina, es decir, en referencia a que aquellas autoridades que se han pronunciado abiertamente en contra de las decisiones del gobierno han sufrido el cierre, bloqueos de cuentas bancarias y demás. Yo fui el que propuso en el COE provincial, propuse en AME Imbabura, para que se pueda rechazar esas medidas, porque no creemos que es oportuno este momento. Hay un mecanismo legal que tendrá que investigarse. Dentro de eso, la Fiscalía también le puso en la lista a José Cueva, que es un luchador pro vida, pro naturaleza, antiminero. Está la presidenta de la UNORCAC, está un expresidente de la UNORCAC de aquí, Cotacachi, y le hemos dicho al ejército y a la policía: no es el momento de judicializar, este es el momento más bien de abrir posibilidades a que se sumen diversos actores, no solo autoridades. Así es. Porque para nosotros también los cabildos, el consejo de gobierno de cada una de las comunidades y el cabildo central de la UNORCAC también son autoridades, no electas por voto popular, pero ellos son más legítimos que nosotros porque son electas en asambleas comunitarias. De tal manera que seguimos invitando a que el gobierno deponga sus actitudes y que luego se proceda como debe ser. Pero mientras no se demuestre que no son inocentes, no podemos
poner esas denuncias. Ahora, de parte del gobierno, ¿quiénes están en este diálogo? ¿Cuál es la participación que ha tenido, por ejemplo, la vicepresidenta Pinto? Bueno, no puedo expresar esos mecanismos porque son parte de los protocolos, parte de los acuerdos. Le ruego me disculpe, pero no se preocupe. Desde ayer en la tarde hubo la apertura de gente que trabaja en la vicepresidencia, y hay gente que le conoce a la vicepresidenta porque es parte de Imbabura, y esperemos que ella comprende mucho mejor el movimiento indígena, el movimiento mestizo, y hay que también manifestar eso. Nosotros rechazamos todo tipo de violencia, venga de donde venga. Bienvenida a las propuestas de diálogo, de paz, y en ese sentido creo que es lo que más debe primar desde los medios oficiales de comunicación o desde redes sociales. Si hay redes, si hay medios que quieren generar el caos también, y por eso llamamos a la cordura, llamamos a la prudencia estos momentos muy delicados para el país, para Cotacachi, Imbabura. Gracias, Juan Mar, por ese llamado a la paz que es tan importante en estos momentos. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cree usted que vamos por buen camino? Es decir, con esto de que hay también partes del movimiento o de varias comunidades en Imbabura que no se quieren sumar a ese diálogo que usted ha participado. ¿Cuál es cómo ve la situación? ¿Cree que poco a poco se vayan sumando más? Esperemos que sí. Efectivamente, esas diferencias que mantiene el pueblo Cayambi, el pueblo Tabalo con Afisi, entre las bases de la dirigencia, tiene que superarse. Por eso es que hay que generar un ambiente de confianza en las bases y en la dirigencia. Uno de los puntos que estábamos avanzando con la vicepresidencia es quiénes o qué actores van a participar. En el movimiento de la UNORCAC hay dos versiones, que la una sea uno por cada comunidad, o la mitad de las 48 o 45, y sentarnos a dialogar. Hay que ir generando esos espacios que no sean demasiado abiertos, pero tampoco que sean tan cerrados para que las bases se sientan traicionadas por sus dirigentes. Y que no se tomen mucho tiempo también, porque las pérdidas son enormes, no solo económicas, sino, como hemos visto, lamentablemente, en vidas humanas. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado, alcalde, y esperamos tenerlo de vuelta pronto con noticias positivas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Yomar Ceballos, alcalde de Cotacachi, y uno de los participantes en las mesas de diálogo que se han abierto justamente para solucionar los problemas que ha generado el paro en Imbabura. Notimundo a la carta.